Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Miguel Ángel Ferreira y este video es la segunda parte en la que continuaremos hablando sobre nuestras baterías Netion. En el video anterior explicamos algunos conceptos básicos relacionados con baterías. ¿Qué es BRLA? ¿Qué significa la sigla AGM? Sus aplicaciones convencionales y algunas recomendaciones sobre cómo usar nuestras baterías. En este video explicaremos otras características muy importantes de las baterías. Esto nos ayudará a entender aún más cómo funcionan y cómo se comportan. Este tipo de baterías está construido internamente con celdas de 2 voltios. Si se suman varias de estas celdas en serie, podemos determinar el voltaje total de la batería. Por ejemplo, una batería de 12 voltios está compuesta de 6 celdas de 2 voltios. Es por esto que podemos tener diferentes tipos de modelos, 2, 4, 6 o 12 voltios, y en menor medida 16, 24 y 48. Cabe recordar que nuestras baterías Netion son en general a 12 voltios, aunque tenemos algunos modelos a 2 voltios, ciclo profundo de 200 y 300 amperios, igualmente baterías sin capacidades pequeñas de 4 y 6 voltios. Nuestras baterías están construidas con diferentes tipos de materiales. El envase está diseñado en plástico ABS. Las válvulas de alivio de presión están hechas en caucho. Las placas de la batería interna están diseñadas en plomo. El ácido sulfúrico es otro de los materiales importantes y los bornes finalmente están hechos en cobre. La energía almacenada en la batería se conserva en la reacción electroquímica interna de ella. Es por esto que cuando intentamos extraer mucha energía en un poco tiempo, la batería solo puede entregar una parte. Pero si extraemos la energía más lentamente, la batería podrá realizarlo. La capacidad real de una batería está relacionada con un lapso de tiempo. Por tanto, la energía que puede entregar la batería en amperios hora está determinada y condicionada por algo denominado tasa de descarga. Las baterías e-bike tienen tasa de descarga C2. Esto significa que si la batería es de 40 amperios hora, podemos garantizar 20 amperios durante 2 horas, ya que 20 amperios multiplicado por 2 me da la capacidad de la batería, 40 amperios hora. Sin embargo, si tenemos una batería de ciclo profundo con clasificación C10, no se puede garantizar lo anterior, ya que la corriente que se puede entregar es solo de 4 amperios. 4 amperios por 10 horas, que es la tasa de descarga, nos dará 40 amperios hora. Ahora, de nuevo, si tomamos nuestra batería de ciclo profundo de 40 amperios hora con tasa de descarga 10 horas y le extraemos 20 amperios, la batería ya no podrá darnos 20 amperios durante 2 horas. En este caso, la batería solo podrá entregar los 20 amperios durante 1,5 horas. Si calculamos la capacidad real en estas condiciones, 20 amperios por 1,5 nos dará como resultado 30 amperios hora. En este momento podemos afirmar y concluir algo muy importante. Es decir, si cogemos la batería de 40 amperios ciclo profundo y luego la batería e-bike de 40 amperios y tomamos como tasa de descarga 10 horas, en este caso ambas baterías de capacidad real será 40 amperios. Pero si la tasa de descarga la tomamos como 2 horas, las baterías tendrán resultados diferentes. La batería e-bike seguirá conservando sus 40 amperios, ya que originalmente su tasa de descarga es de 2 horas, pero la batería de ciclo profundo en realidad será solo de 30 amperios hora. Aquí podemos observar, por ejemplo, una batería tipo gel de 12 voltios 55 amperios hora. En la parte derecha está la tasa de descarga, 10 horas. De esta manera podemos concluir que si tenemos la tasa de descarga podemos determinar la capacidad real. Por ejemplo, si la tasa de descarga para esta batería fuera 2 horas, es posible que este valor se reduce. Por el contrario, si la tasa de descarga fuera mayor, 20 horas por ejemplo, es probable que la capacidad de esta batería aumente. Es por esto que es tan importante tener en cuenta la tasa de descarga de referencia. Las baterías Netion suelen tener características técnicas más detalladas, como por ejemplo, la curva de descarga, las curvas de desempeño y características mecánicas como su peso y dimensiones. Estas características las podemos encontrar en su ficha técnica. A continuación, analizaremos una ficha técnica de una batería de 12 voltios 150 amperios, tipo ciclo profundo. En esta imagen podemos observar la ficha técnica de una batería de 12 voltios 150 amperios ciclo profundo. Esta es la ficha técnica donde podemos encontrar información básica de la batería. Esta es la primera hoja donde podemos encontrar las especificaciones generales.
encontraremos el voltaje nominal, la capacidad nominal de la batería, con una tasa de descarga de 10 horas, sus dimensiones, largo, ancho y alto, y su peso aproximado, 45.5 kilos. Aquí, en la parte derecha, podemos observar su capacidad a 25 grados centígrados, a una tasa de descarga de 10 horas hasta una tasa de descarga de 1 hora. En la tasa de descarga de 10 horas podemos encontrar su capacidad nominal, 150 amperios hora, y para 1 hora tendríamos 88 amperios hora, como habíamos explicado anteriormente. El tipo de terminal, es decir, el borde en el que conectaremos nuestros cables, es T16. Es un terminal tipo inserción. La resistencia interna, otra característica muy importante para esta batería, es de 3.5 miliohmios. Adicionalmente, en esta gráfica podemos observar la explicación de las dimensiones, el largo, el alto y el ancho. También podemos analizar la capacidad afectada por la temperatura. Por ejemplo, a 40 grados centígrados mi batería puede entregarme hasta un 102%. Pero si la temperatura ambiente es de 0 grados centígrados, la capacidad de la batería será solo del 85%. También podemos ver un resumen de las características de autodescarga. Para 3 meses, la batería y su capacidad restante será del 91%. Si la misma batería es almacenada durante 12 meses, su capacidad será de 65%, lo que significa que será necesario volverla a cargar. Aquí podemos encontrar la temperatura nominal de funcionamiento, que para la mayoría de los casos es de 25 grados centígrados. Igualmente, el rango de temperatura de funcionamiento, que se subdivide en 3, descarga, carga y almacenamiento. En descarga tenemos de menos 15 grados centígrados a 50 grados centígrados. En carga, de menos 10 grados centígrados a 50 grados centígrados. Y el almacenamiento, de menos 20 grados centígrados a 50 grados centígrados. A continuación tenemos la tensión de carga de mantenimiento, o tensión de flotación, que para este tipo de baterías oscila entre 13.5 y 13.8. Para el voltaje de carga cíclico, tenemos un voltaje de 14.5 a 5. La corriente máxima de carga es de alrededor de 45 amperios. La corriente de descarga máxima antes de dañar los bornes de la batería es de 1200 amperios durante 5 segundos. Y su vida flotante a 20 grados centígrados será de 10 años. En esta parte podemos observar una descripción gráfica del tipo de terminal de esta batería. Ya en la parte final de nuestra primera hoja de la ficha de especificaciones tenemos la construcción, sus componentes y materias primas. Podemos encontrar de nuevo que la placa positiva hecha en dióxido de plomo, la placa negativa hecha en plomo, su contenedor y cubierta hechos en plástico ABS, su separador, ya que es una batería de ciclo profundo, será AGM, su electrolito será ácido sulfúrico, la válvula de seguridad o de alivio de la batería fabricada en caucho, y su terminal o bornes están fabricados en cobre. Aquí podemos observar dos tablas. Una, la característica de descarga de corriente constante, en amperios, y su temperatura de referencia es 25 grados centígrados. Y la número 2, características de descarga de potencia constante, en vatios, su temperatura de referencia 25 grados centígrados. ¿Cómo usamos esta tabla? Esta tabla nos ayuda a determinar el tiempo de autonomía que nos brinda la batería. Un ejemplo, si extraemos 8.22 amperios de nuestra batería y nuestro voltaje mínimo o desconexión es 10.5, el tiempo que nos puede garantizar la batería son 20 horas. Si por el contrario extraemos 299 amperios de la batería, el tiempo garantizado por la batería será de 10 minutos. Igualmente, la característica de descarga de potencia constante, también referida a 25 grados, es otra forma de calcular la autonomía. Esta vez la haremos en vatios. Si deseamos extraer alrededor de 98.6 vatios de la batería, esto nos dará 20 horas. Si por el contrario deseamos extraer 3227 vatios, la batería solo nos dará 10 minutos. Aquí tenemos la segunda hoja de nuestra ficha técnica. Aquí encontraremos las curvas de desempeño de la batería. La primera que podemos encontrar es características de descarga con temperatura de referencia de 25 grados centígrados.
Esta es otra forma de determinar la autonomía que nos puede ofrecer la batería. Por ejemplo, acá tenemos 3C, donde C es la capacidad de la batería, 150 amperios. Por tanto, si extraemos 450 amperios de nuestra batería, el tiempo estimado de autonomía es de 6 minutos. Si por el contrario, nuestra corriente de descarga es 0.1 C, es decir, 15 amperios, el tiempo estimado de autonomía es de alrededor 10 horas. La siguiente curva es la característica de carga de la batería. Acá, la curva nos muestra cómo debemos cargar la batería. Podemos observar dos estados. El primero, corriente. Acá la corriente es constante durante las primeras 4 horas. A partir de ese momento, la corriente empieza a decaer exponencialmente. Igualmente el voltaje. El voltaje arranca en un valor bajo y empieza a subir hasta el límite superior, que en este caso es 14.2 voltios. Ahora, las curvas que tenemos son la de efectos de temperatura en la capacidad y la de características de autodescarga. En la primera curva, la de efectos de temperatura en la capacidad nos muestra la capacidad de la batería según la temperatura en la que se encuentre en operación. Si por ejemplo usamos la batería con un C de descarga, si la temperatura es menos 10 grados, la capacidad real de la batería es de apenas el 30%. Por el contrario, si la batería está a 50 grados centígrados, la capacidad real será del 50%. En la parte derecha ahora tenemos la curva de características de autodescarga. Esta curva es muy útil para saber cuánto durará nuestra batería almacenada. Y de acuerdo a la temperatura tenemos diferentes comportamientos. Si nuestra batería está almacenada a 40 grados centígrados, al cabo de 5 meses estará ya al 50% de capacidad. Si nuestra batería es almacenada a 20 grados centígrados, al cabo de 16 meses tendremos el 50% de su capacidad. La siguiente curva que vamos a analizar es la vida flotante respecto a temperatura. Esta curva nos muestra cómo se comportará la batería si la tenemos en flotación, como por ejemplo en las UPS, donde el voltaje de flotación es de 13,75 voltios. Si la temperatura de operación donde está ubicada esta batería es de 10 grados centígrados, la vida útil esperada de la batería será 10 años. A medida que aumenta la temperatura de operación de la batería, se disminuye la vida útil. Por ejemplo, si la batería se encuentra a una temperatura ambiente de 50 grados centígrados, su vida útil será apenas de 1 año. Otra curva muy importante son los ciclos de vida de la batería. Aquí podemos observar que si la batería se descarga al 30% de su capacidad, podremos usarla durante 1400 ciclos. Si esta batería se descarga al 100%, su vida útil será alrededor de 250 ciclos. Para finalizar, tenemos las dos últimas curvas. Esta relaciona el voltaje de circuito abierto de la batería, es decir, cuando la batería no tiene carga, versus su capacidad residual. Por ejemplo, si la batería se encuentra al 100% de su capacidad residual, el voltaje que deberemos medir en los bornes de la batería será de 13 voltios. Ahora, si la batería está totalmente descargada, es decir, 0% de capacidad residual, el voltaje que podemos encontrar en la batería es de alrededor 11,7 voltios. Esta curva es muy práctica para determinar el estado de descarga de la batería cuando están recién entregadas por su proveedor. Por último, la relación de voltaje de carga y temperatura. Con esta curva nosotros podemos compensar el voltaje de carga según la temperatura. Si la temperatura es muy alta en el sitio, es claro que el voltaje con el que podemos cargar nuestras baterías es bajo. Por ejemplo, a 50 grados, el voltaje de flotación de nuestra batería será de 13,2 voltios. Por el contrario, si la batería está a menos 10 grados centígrados, el voltaje de flotación será de 14,4. Bueno, y hasta aquí hemos analizado nuestra ficha técnica. ¿Qué sucede cuando conectamos baterías en serie o en paralelo? Las baterías son fuentes de energía de corriente directa o DC, por tanto se pueden organizar en diferentes tipos de conexión.
en serie cuando el borne positivo se conecta al borne negativo de la siguiente. Y así sucesivamente con las baterías que se tengan disponibles. O en paralelo, cuando se conecta el borne positivo de la primera batería al borne positivo de la segunda. Y así sucesivamente hasta terminar con las baterías disponibles. Igualmente, para terminar la conexión en paralelo, el borne negativo de cada batería debe estar conectado. Cuando las baterías se conectan en serie, el voltaje de cada batería se va sumando. En este caso, tenemos 4 baterías de 12 voltios 7,5 amperios. La suma de las 4 dará un banco de baterías de 48 voltios. En este caso, el voltaje que nos muestra el voltímetro es de 51 voltios, ya que cada batería está en un voltaje ligeramente superior a 12 voltios. Sin embargo, en este caso, la corriente no cambia. Seguirá siendo la corriente inicial de cada una de las baterías, es decir, 7,5 amperios. Ahora, si conectamos las 4 baterías del ejemplo anterior en paralelo, es decir, menos con menos, menos con menos y menos con el último menos de la batería, igualmente con los positivos, el resultado es diferente. Ahora, tenemos un banco de baterías de 12 voltios. En este caso, 12,81 voltios. La corriente total de este sistema es 4 veces la corriente inicial, es decir, 7,5 por 4. En total, 30 amperios. Este banco de baterías, al estar conectado en paralelo, es equivalente a tener una batería de 12 voltios, 30 amperios hora. En ambos casos, la energía que nos puede aportar este pequeño banco de baterías es la misma. Para el primer caso, donde las baterías están conectadas en paralelo, el voltaje total es de 12 voltios, pero la corriente es 4 veces la capacidad de cada batería. 4 por 7,5, 30 amperios. La energía que nos puede suministrar este banco es de 360 vatios. Para el segundo caso, donde tenemos las baterías conectadas en serie, el voltaje total del sistema ahora es 4 veces por el voltaje nominal de cada batería, en este caso 12 voltios. 4 por 12, 48. Sin embargo, la corriente es la de una sola batería, que en este caso es 7,5 amperios. La energía que nos puede aportar el sistema en serie sería 48 voltios por 7,5 amperios, que igual que en el caso anterior sería de 360 vatios hora. Este tipo de baterías, al estar constituidos por elementos altamente tóxicos, como el plomo y el ácido sulfúrico, no puede ser tratado como un desecho convencional. Es importante que al final de su vida útil enviamos la batería a un centro de reciclado. Allí se aprovecharán sus materiales básicos y evitaremos un grave problema de contaminación. No olvides que las baterías son dispositivos en los que podemos almacenar energía. Tiene características muy importantes y una gran diversidad de voltajes, aplicaciones y capacidades. Debemos entender muy bien su funcionamiento y naturaleza. ¿Qué sucede cuando se conectan en serie o qué sucede cuando se conectan en paralelo? Y sobre todo, el uso final que les demos a las baterías, la buena disposición, ya que así evitaremos daños al medio ambiente. Hago un paréntesis en la grabación de este video. Hemos escuchado algunos ruidos de fondo, esto debido a que estamos en las instalaciones donde almacenamos y despachamos este tipo de productos. Finalizamos aquí la segunda parte de nuestro video sobre baterías Netian. Si te gustó el video, no olvides regalarnos un pulgar arriba. Suscríbete. Si tienes algún comentario, no olvides dejarlo en la sección de abajo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.